Buen día, hermanos, bendiciones. Les invito a abrir sus Biblias en Génesis 4. Estamos en Génesis 4 hoy y esta es parte 2 de lo que será un sermón de dos partes. Quería extender un poco más el tiempo que dedicamos a esta historia y este momento en la historia de un ser humano. Así que va a ser llamado Principios, el mundo alejado de Dios. El mundo alejado de Dios. Si se acuerdan, la semana pasada en Génesis 4 miramos Caín y Abel y esta historia de dos hermanos, y lo que hablamos es que realmente no se trataba tanto de dos hermanos. Realmente no era Caín y Abel, era Caín y Dios, porque vemos que Caín tenía un problema más que nada con Dios y se expresaba en su enojo, se expresaba en su ignorancia a Dios, en su falta de entender y escuchar a Dios. Fue mostrado en su mentira, en la forma que intentó esconder su pecado, y también en su queja después, en su falta de arrepentimiento. Todo eso mostró que lo que era el problema y la razón que mató a su hermano es que su relación con Dios no estaba bien, su corazón no estaba bien. Y empezó un viaje para Caín en que él se fue de la presencia de Dios aún más, se fue como errante, vagabundo en el mundo, sin lugar, sin casa, sin pertenencia con la familia de Dios. Y ahí fue su descendencia, sus hijos, su gente, es lo que vamos a llamar el principio del mundo, el mundo alejado de Dios. Y es una historia, Génesis 4 es una historia bastante deprimente, ¿no? Un asesinato tan cerca de la primera familia, de la primera pareja, los primeros hijos, terminando así. Es muy fuerte, muy grande, muy sorprendente si pensamos en qué lejos llegó, ¿no? El ser humano, y qué fuerte es el efecto del pecado tan rápido en el mundo. Pero hay una esperanza que queremos enfocar. Queremos ver también en el medio de esa historia tan difícil que hay esperanza, hay todavía una luz para fijar, para ver. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Así que vamos a estar leyendo. Voy a empezar en versículo 13 y leer hasta el final del capítulo. Así que empezando en versículo 13, dice así: Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y Arad engendró Megial, y Megial engendró Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de otro Sila. Y Ada dio a luz Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían granados. Y el nombre de su hermano fue Jual, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naima. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín,
Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a orar. Señor, queremos entender el lado positivo de esta historia. Queremos entender también lo que tú estás mostrando en la descendencia de Caín, en su hijo, su nieto, Lamec, y en todo lo que viene alrededor de esta historia, Señor. Pido que podamos entender las buenas y malas noticias, ¿no? Que queremos entender, Padre, la grande del pecado, pero también la esperanza que ofreces tú en tu misericordia y en tu paciencia con el ser humano. Gracias, Señor. Pido que tú vas a estar cerca de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este sermón se llama El mundo alejado de Dios, pero hay una pregunta importante que quiero hacer, porque cuando hablamos de mundo y un mundo alejado de Dios, a veces tenemos el lenguaje cristiano que tenemos que explicar y ser que otros entienden, porque a veces vamos a decir cosas que alguien afuera del mundo cristiano, afuera de la iglesia, que no está acostumbrado a cómo hablamos, puede ser muy confundido. Y hasta nosotros mismos podemos usar palabras en una forma que no es correcto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿dónde está fulano? Bueno, dejó de ir a la iglesia, se fue. Vamos a decir, se fue al mundo. Se fue al mundo. Y uno puede pensar, se fue al mundo. ¿En dónde estaba antes? Entonces, si ahora está en el mundo, ¿dónde estaba antes? ¿Y dónde estás tú si no estás en el mundo? Yo vivo en el mundo. Y la razón que es confuso es porque el mundo en la Biblia tiene 3 o 4 o 5 diferentes significativos. A veces significa todo el universo, como pensamos el mundo, ¿no? A veces significa las personas en el universo, específicamente las personas, cuando dice Dios, de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Pero también tiene un significativo muy negativo, y eso es la forma que estamos usando. Yo estoy usando la palabra mundo. Cuando dice el mundo alejado de Dios, lo que es el mundo es individuos y sistemas que viven hostil a Dios, viven en contra de Dios, viven en rebelión contra Dios. Y esa es la actitud que se muestra, como dije, en individuos y también en sistemas, en una forma cultural, una forma sistemática, se muestran rebelión contra Dios. Y cuando digo sistemática, lo que quiero decir es que a veces hay maneras de ver el mundo que crecen dentro de una sociedad, y hay metas y valores que muchas veces van a ir en contra de Dios, en contra de su valor, y esa cultura penetra a todos que viven dentro de esa. En una ciudad que valora la violencia, el maltrato, por ejemplo. Tú estás viviendo ahí, estás viviendo en el mundo, ¿no? De vivir como ellos sería vivir en violencia y maltrato. Eso es lo que quería decir del mundo. Entonces, cuando vemos el mundo acá, el mundo que creó el pecado, que creó Caín, un hombre alejado de Dios, una cultura que creó, vamos a ver algunas marcas que tiene, que muestra. Entonces, lo que tenemos en capítulo 4 son, con lo que se trata del mundo, tenemos malas noticias y buenas noticias. Y cuando alguien te dice, ¿qué quieres escuchar primero? ¿Las malas noticias o las buenas noticias? Siempre tenés que decir las malas noticias primero, ¿verdad? Porque si empezás con las malas noticias o las buenas noticias, terminas con las malas noticias. Pero si empezás con las malas noticias, terminas bien, ¿verdad? Terminas con las buenas noticias. Y si siempre vas a decir, quiero primeramente las malas noticias. ¿Qué son las malas noticias? Primeramente vemos que el mundo, alejado de Dios, es un mundo
que anima el pecado. Anima el pecado. El pecado en el mundo alejado de Dios es una enfermedad que recibimos por herencia. Es decir, es una enfermedad que recibimos en la sangre. Nacemos en este mundo así, de pecado, de la naturaleza pecaminosa. Esto es muy importante entender porque, es decir, en nosotros mismos no podemos escapar, no podemos evitar. Es inevitable esta situación de recibir en nuestra, como herencia el pecado. Mi abuela falleció hace un par de años, pero hace 20 años tuvimos un momento muy difícil con ella porque en un curso de 3-4 años, la mayoría de sus hermanas, creo que tenían 4 o 3 hermanas y 2 o 3 de ellas fallecieron por la misma causa, fallecieron por cáncer de la mama, ¿no? Y este cáncer llevó a cada uno 2 o 3 años de pelea y cada uno murió en el curso de tiempo. En ese tiempo, cuando estaban muriendo las hermanas de mi abuela, ella también tenía un diagnóstico de cáncer. Fue bravo, fue grande porque nosotros imaginamos lo peor, ¿no? Que va a terminar la vida de la abuela. Y gracias a Dios, ellos hicieron algunos tratamientos muy extremos, muy temprano, sabiendo por su herencia de sangre, que es algo en la familia, entendieron que va a ser agresivo de principio, hicieron grandes cosas. Y ella sobrevivió de cáncer y vivió muchos años adelante. Y es una grande bendición. Pero la idea es que es como así, es algo que cuando tenés una enfermedad dentro de la familia, dentro de tu sangre, es imposible escapar. Es tu ADN, es dentro de ti. Y el pecado es así, es como el aire que respiramos y nos afecta completamente. Y también como un cáncer progrese, es decir, aumenta, es algo que quiere tomar más lugar. El pecado que este mundo presenta, en que vivimos, es algo que nunca está satisfecho. Siempre quiere más, siempre tiene más hambre. Otra forma de decirle, sin ser grosero, esta es una foto para mí que explica muy bien lo que es el pecado de este mundo, lo que el mundo ofrece. Porque es un ciclo que progrese, y mientras que gira y vuelva y viene y va, está bajando, está quedando más cerca en medio y está bajando, y ahí eventualmente llega al lugar donde se baja. Eso es la idea. Es como un inodoro, ¿no? El agua adentro, girando y cada vez peorando, más sucio, más cerca al final, y eventualmente se baja en esa forma. Eso es lo que hace el pecado. Lo vemos en cuando Caín se escapó, se fue. Lo vemos en ciertas formas con su descendencia. Lo vemos un progreso del pecado que empeoró las cosas. Por ejemplo, en versículo 19 dice, ¿no? de Lamec, dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, ¿no? Ya sabemos en Génesis 1, Génesis 2, de que Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y acá, con la descendencia de Caín, muy temprano dijeron, ¿por qué no 2? Y bueno, más adelante va a ser 3, 4, 5, ¿no? Hasta que uno puede. Es un señal de riqueza, de tener más que una mujer. Y fue contra la voluntad de Dios. Contra Dios hizo el mundo. Este es 100% lo que es bíblicamente de entender el mundo, es de entender este acto acá. Que en lugar de tener una mujer, digo, yo voy a tener 2. Y es lo que hizo Lamec. Pero además de eso, en versículos 23 y 24, tenemos como un poema interesante. Él diciendo a sus esposas, mira, por herirme, yo maté a un hombre. Más o menos lo que está diciendo.
Es diciendo, y Caín, mi antepasado, él fue 7 veces rescatado por Dios. Bueno, yo 7 por 7. Entonces, es una forma de agrandar y yo he llegado a algo mejor. Y es una forma para él decir, mira, yo soy hijo de mi padre. Yo también mato, eso es lo que yo hago. Entonces la herencia viene y progresa y crece y empeora. Y vamos a verlo más adelante cuando vemos la historia de Noé, que como la violencia había llegado tan feo en el mundo que Dios dice ya basta, y ya decide Dios, ya no quiero más y limpia el mundo con el agua. Pero eso es lo que pasa. Sí, han hablado, ¿no? Hoy en día, dentro de la ciencia, yo sigo esa cosa a veces, pero que Marte es un lugar quizás que un día podemos ir y establecer una colonia y establecer un pueblo ahí. Parece muy, muy loco, pero bueno. Pero imagínate si decimos, este mundo está perdido, este mundo es feo, este mundo está lleno de pecados, lleno de cosas, y tomamos en todo el mundo 20 personas, digamos, ¿tá? Vamos a decir 10 parejas, y tomamos esas 10 parejas de los cristianos más firmes, los cristianos más fuertes, aquellos que son llenos de Espíritu Santo, que son muy dedicados, y decimos, y ustedes 20 que son tan dedicados al Señor, van a ser aquellos que forman un paraíso ahí en Marte, porque ustedes son cristianos, tienen una relación bien con Dios. Te digo, esa colonia dentro de muy poco tiempo, va a ser un lugar también lleno de pecado, lleno de rebelión, lleno de cosas feas, porque es el estado del hombre que hemos recibido esta herencia de pecado que no podemos escapar, y aumenta y aumenta, y el mundo anima todo eso. La cultura en el mundo anima eso. Esta colonia en Marte puede ser que por un tiempo es muy lindo, porque está alejada de Facebook, alejaran de la tele, alejaran de la cultura, hicieron su propia cultura, pero eventualmente las cosas van a volver, porque es el estado del hombre. Además de eso, es muy grande esta pregunta que hace Dios a Caín en su momento cuando mató a su hermano, y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y acordate la respuesta de Caín. Dice, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Caín en este momento, en forma que realmente faltaba respeto a Dios, era sarcástico, diciendo, Dios, ¿quién soy yo? Que tengo que estar cuidando a mi hermano como es un niño, y que yo tengo que estar guardándolo. Yo tengo mis negocios, tengo mis cosas. Él es un hombre grande, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues, vos lo buscás, yo no sé dónde está. Muy feo la reacción. Esta es la reacción del mundo a las necesidades, al compañerismo. El mundo anima el pecado, en que anima la violencia y la falta de amor fraternal entre nosotros. Cuando hacemos esa pregunta, ¿no? Cuando Caín hace esa pregunta, Dios, ¿yo soy la guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Debería ser la guarda de tu hermano, debería cuidar tu hermano, debería buscar la bondad de tu hermano, la prosperidad de tu hermano, debería ver con ojos cuidadosos de tu hermano. Sí, tú eres, y fracasaste grandemente en eso. Entonces cuando vivimos en este mundo alejado de Dios, por eso es tan importante y tan grande la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia y promuevo la iglesia, y he dedicado mi llamado para levantar la iglesia, es muy importante que entendamos que parte de la razón que participamos en una iglesia es porque tenemos ese llamado de cuidar
a nuestro hermano, de ser guarda de nuestro hermano. Y es una de las razones que muchos no quieren ir a la iglesia, porque no quieren que nadie se meta, no quieren que alguien lo guarda y no quieren guardar a nadie, quieren ser solos, quieren decir a Dios. Y Dios viene diciendo, ¿por qué no estás en una iglesia? ¿Por qué no estás caminando en una iglesia, apoyando una iglesia? ¿Por qué estás solo? ¿Quién soy yo, Dios? ¿Soy guarda de mi hermano? Y Dios va a decir, sí. Y ellos también tienen que guardar tu espada. Dios tiene la iglesia como ser una visible manifestación del reino de Dios en este mundo. Eso es lo que es la iglesia. Es una visible manifestación del reino de Dios. Y ahí es donde los hermanos se cuidan unos a otros. Si quieres escapar del mundo, corres a la iglesia. Corres a la iglesia. Aunque no es siempre así, ¿verdad? No es siempre así, pero es lo ideal de lo que Dios nos ha llamado a ser. Bueno, entonces primeramente, como dije, hemos visto que el mundo anima el pecado, pero también el otro lado de esa moneda es que el mundo desanima la búsqueda de Dios. El mundo desanima la búsqueda de Dios. Si podemos decir que fue el pecado de Caín en una palabra y la actitud de Caín en una palabra, sería la palabra orgullo. Orgullo, tenía orgullo Caín. Y el orgullo dice ¿no? Dice, yo quiero ofrecer mi sacrificio en mi manera. Y quiero andar en este mundo en mi manera. Quiero hacer las cosas como yo quiero. Eso es el orgullo delante de Dios. Dice, Dios, gracias por tu consejo. Lo voy a arreglar esta situación de mi enojo en mi manera. Gracias, Dios, por tus consejos. Yo tengo control de las cosas. Yo voy a ver. Yo voy a ser capitán. Yo voy a tener el volante. Hasta luego, Dios. Una de las cosas muy tristes que escucho a veces, y es triste porque para mí es tan común, es cuando alguien dice, yo creo en Dios, amo a Dios, hablo con Dios, Dios es mi amigo, yo tengo fe en Dios, pero en mi manera. Lo que están diciendo es, mira, no me invita a una iglesia, ¿no? Yo no falta nada, no tiene nada para darme porque yo tengo mi manera de seguir a Dios. ¿Qué me puedes dar? Yo tengo todo bien, está todo bien con Dios. Y es triste porque es común y es triste porque muestra que tienen una falsa idea de su relación con Dios. Porque ¿cómo puede ser uno bien con Dios mientras que desobedece a Dios? Eso nunca voy a entender. ¿Cómo puedes estar diciendo, yo estoy adorando a Dios en mi manera, en mi forma, y está bien? Cuando Dios dice, quiero que lo haces en mi manera, ¿no? Pero vivimos en una cultura que expresa así y aumenta y anima ese concepto. Es todo sobre ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú te hace sentir bien? ¿Qué es lo que llena a tu autoestima y te levanta? Porque todo se trata de ti. Cuando en la Biblia nos aprendemos que todo se trata de Dios y no se trata de ti. Eso es la cultura, que todo es subjetivo, que no hay verdad, que lo que tú deseas hacerlo en tu manera es tu manera y es correcto, como lo otro que hace en su manera y adorar a Dios en su forma es correcto también, que somos todos en el mismo barco. Cuando Dios dice, yo tengo mi manera, yo quiero que me adoran en espíritu y en verdad, y eso no podemos jugar. Pero vivimos en una cultura que diciendo, no, es como helado.
tengo mi sabor favorito, tú tienes tu sabor favorito y vivimos así. Pero también es una cultura en que cuando vemos en el capítulo 4 en Génesis, vemos que la cultura misma que Caín construyó, la ciudad que construyó, la civilización que construyó, no era la respuesta. No era la respuesta al pecado. No es que el gobierno te va a solucionar las cosas. Hoy, en el mundo hoy en día, todos reconocen que hay problemas en la sociedad. Todos reconocen que hay situaciones, hay problemas, hay cosas que necesitan ser solucionadas. Nadie va a negar eso, ¿no? Lo que van a decir es que, bueno, el problema es tal, necesitamos más X, ¿no? Acá necesitamos más plata. Si tenemos más plata va a solucionar tal cosa. O acá necesitamos más educación. Si tenemos más educación va a ser, las cosas van a salir mejor porque la gente va a conocer lo que tiene que hacer. Y en otro lado van a decir que es otra solución. Necesitamos un gobierno más grande, menos impuestos, más impuestos. Todos tienen la solución para los distintos problemas. Pero entendemos bíblicamente que nunca la cultura que creamos y el poder que tenemos como seres humanos va a solucionar este problema, ¿tá? Nunca va a funcionar. Tampoco va a funcionar la tecnología. Es interesante lo que encontramos, por ejemplo, en versículo 22, cuando habla de uno de los hijos de Caín. Y Sila también dio a luz Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, ¿no? Este es algo históricamente que no debería haber pasado en la historia hasta ahora. Como este es algo la edad del bronce vino mucho más después. Y una de las cosas que vemos en la Biblia que va en contra de conceptos a veces del mundo es que en el principio el hombre era inteligente y capaz. En el principio el hombre era quizás aún más inteligente que nosotros hoy en día. Tenemos ese concepto de la gente antes era más bobo, ¿no? Gente antes era más, no entendieran nada, tienen muchas supersticiones. En algunas partes de la historia quizás es verdad, pero la Biblia pone al hombre desde el principio acá alta, y con el progreso del pecado y la maldad del hombre y muchas cosas empezaron a bajar, como decir, las capaces del hombre. Pero acá tenemos ya el hombre haciendo bronce, hierro ya muy temprano, ¿no? Pero vemos aún que eso no es tecnología, esa habilidad que el hombre avance con ciencia, esa cosa, tampoco es la solución del problema del hombre, el problema del mundo en que vivimos. La tecnología en esas cosas nos puede hacer avances en que podemos vivir mejor, ¿tá? Y eso es verdad, y podemos reconocer que hemos avanzado muchísimo, y la vida promedio ahora, aquellos que son pobres ahora, tienen un estilo de los reyes de antes, ¿tá? Tenemos que entender eso. Pero la tecnología nunca puede cambiar quién somos, no puede cambiar el corazón. Por eso la tecnología es tan peligroso, porque a veces nos da aún más habilidades de hacer maldades, ¿no? Estas herramientas de bronce, de hierro, qué rápido me parece, o qué rápido pensás que ellos convirtieran esas herramientas en armas, ¿no? Y hoy en día somos tan inteligentes que podemos crear bombas tan fuertes, tan grandes, que tenemos capaz de destruir todo el mundo si queremos. La tecnología tiene muchas cosas lindas, pero el hombre del corazón sigue siendo alejado de Dios y pecaminoso, y sigue con la idea, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y eso nos lleva a hacer muchas cosas feas con la tecnología. Así que en el final de la historia, las malas noticias podemos sumar así: el pecado nos aleja más y más de Dios. Y el mundo nos desanima de buscar a Dios. Y nos aleja de la misma cosa que nos puede curar del problema, que es Dios. Y ese es el problema que nos encontramos. Vivimos en un mundo que nos anima de alejar más de Dios y no buscar a Él.
Y cuando pensamos en los problemas que tenemos, eso es exactamente lo que necesitamos, es buscar a Dios. Bueno, ¿qué son las buenas noticias? Entonces, para terminar bien, ¿no? ¿Qué son las buenas noticias? Las buenas noticias es lo que vemos en Génesis 4 en el final es que hay esperanza todavía que vendrá el Mesías. Hay esperanza. Termina con esperanza. Vamos a leer otra vez versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su hijo Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su hijo Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tenemos acá la esperanza. El pecado, el mundo y toda la maldad que entraba no podría matar la esperanza, porque no podría matar los planes y propósitos de Dios. No podría el pecado y el mundo alejado de Dios dar vuelta a los planes y propósitos de Dios de traer su Mesías. Caín no fue. Caín fracasó. Caín fue muy lejos de lo que era el Mesías. El Mesías es Cristo, el Salvador. Pero vendrá otro. Y cuando en la Biblia algo establecido desde el principio en Génesis, de lo que vamos a ver a través de toda la Biblia, hay un linaje marcado, un linaje de esperanza. Y Set representa ese linaje, representa esa esperanza que tomó el lugar de Abel, tomó el lugar de aquel que había perdido, tomó el lugar de aquel que fue matado, y ahora va a llenar ese espacio, y su descendencia va a ser el linaje de la esperanza, que Dios a través de su simiente, en la promesa que fue dado en Génesis 3, va a dar su fruto. Y vemos eso en el final de la Biblia, en el Nuevo Testamento, que fue el fruto de ese linaje de Dios a Jesús. Quiero que revisamos eso en Lucas 3, que voy a mostrar acá. Lucas 3, versículo 23 dice así: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Bueno, después va a tener una lista larga, y más adelante en versículo 38 va a decir: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Acá es el linaje, y ese linaje es una marca de esperanza, que va a venir el Mesías. Y está marcado acá en Génesis 4, a pesar de toda la maldad, el linaje está ahí, sigue y va a dar esperanza. Y va a venir en ese linaje de esperanza el Salvador. Así que el pecado de Caín, la maldad de Caín y su familia, su descendencia, el mundo que fue creado, no puede vencer el plan y el propósito de Dios. Pero hay otra cosa que fue marcado acá. Es de que desde ahora se puede romper el ciclo de pecado y la maldición. ¿Dónde sacó eso? Bueno, la última frase de capítulo 4 dice así: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. En el mundo caído, podemos saber que la cultura no lo va a arreglar. La tecnología no lo puede arreglar. La resistencia del hombre no puede ganar. Ni el gobierno puede solucionar. Solo Dios puede arreglarle. Solo Dios puede arreglarle. Entonces empezaron a clamar en el medio de este mundo alejado de Dios. Empezaron a reclamar y clamar a hombres y mujeres, y pararon diciendo: yo voy a invocar el nombre de Dios.
yo voy a empezar a buscar a Jehová, a Yahweh, a Dios. Y eso fue el principio de hombres parados diciendo, no voy a seguir el rumbo, no voy a seguir la cultura, no voy a seguir el mundo. Eran voces de resistencia, voces de personas de fe, personas como vemos en Génesis 5:24, Enoc, que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Un hombre que caminaba tan cerca de Dios que Dios dijo, bueno, venga conmigo al cielo, ya estamos tan cerca, vení acá. Este fue un grupo de hombres que vamos a encontrar en toda la Biblia. Hombres como Noé, que va a venir, hombres como Moisés, hombres como Josué, hombres como David, hombres que en medio de la maldad de su cultura, de su tiempo, que van a parar y decir, ya basta, vamos a buscar a Dios, ya basta con esta maldición, este ciclo, vamos a pararlo y vamos a buscar a Dios. Y quiero decir algo muy importante que quiero que entiendan, que una persona puede ser una gran diferencia. Una persona entregada a Dios, una persona buscando a Dios, una persona entregada a Dios puede dar vuelta a la historia de una familia, no solo de esa misma persona, pero todos alrededor. Puede dar vuelta a la historia de una familia, de una iglesia, puede dar vuelta a la historia de un pueblo, de una nación. Es muy poderoso el hombre que para solo en el medio de las olas y la corriente de maldad diciendo, yo voy a seguir a Dios. La gracia de Cristo rompe toda maldición y toda ola de consecuencias, de ciclos de maldad, de ciclos de pecado, de venganza, de asesinato, de drogas, de enojo, de depresión. Dios rompe las cadenas. Y Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos de poner su fe en Él e ir en contra del corriente. Cuando estuve preparando este mensaje, pensé en mi familia. Y pensé en mis abuelos, que había mencionado mi abuela que falleció hace poco. Y mi abuelo que falleció el año pasado. Y ellos no tenían mucho en la vida, no tenían nada grande para ofrecer, pero ellos tenían fe. Y su legado era su fe en Cristo. Y lo que querían pasar a sus hijos. Y pasaron a eso a sus hijos. Y pasaron a esa fe a los 4 hijos que tenían, ¿no? Y uno de esos era mi madre. Y mi madre también, mi padre, que en la facultad, mi padre decidió, y hizo una decisión que es muy diferente que todos los demás en su familia. Empezaron a decir, yo voy a ser cristiano, voy a ir a la iglesia, voy a dedicar mi vida a Cristo. Entonces empezó a ir a la iglesia mi padre, a través de eso conoció a mi madre. Ellos formaron una familia cristiana. Y de ellos salió un legado a mí y mis 3 hermanos, ¿no? Y ahora de nosotros hay 4 nietos. Y de esos nietos también están en la iglesia, siendo enseñados de seguir a Cristo. Y todo empezó con años atrás. Una persona dice, yo voy a seguir a Cristo. Puede una persona en una familia, mientras que todos los demás están en contra, puede ser un gran cambio y dar vuelta a la historia. Y eso es lo que Dios está buscando. Y doy gracias por ese legado. Y quiero seguir ese legado en mi vida. Hermanos, para terminar, nunca debemos subestimar y menospreciar el poder del pecado en este mundo. Nunca debemos jugar con el pecado y la maldad. No solo porque nos puede quemar, pero nos puede sobrequemar. Nos puede destruir y llevarnos lejos de Dios tan rápido, tan fuerte. Nunca debemos menospreciar y pensar en lo poco de la poder destructiva de
del pecado. Y vamos a ver eso la semana que viene cuando vemos la historia de Noé. Pero queremos entender y quiero expresar para terminar que siempre hay una forma de volver. Siempre hay una forma de volver al camino, a volver a invocar el nombre de Dios. Así que ¿cómo podemos hacerlo? Primeramente, arrepentirnos de nuestro orgullo. Nos arrepentimos de nuestro orgullo, nuestro pensamiento que vamos a hacerlo en nuestra forma y nos rendimos a Dios, diciendo: Dios, mi manera no funcionó, mi manera fracasé, no puedo. Y entendemos también en esa admisión que admitimos nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de buscar a Él, de su gracia, de su poder, de su bendición. Y en ese arrepentimiento fijamos nuestras caras a Jesús, aquel que salva, y miramos a aquel vencedor, Jesús, aquel Mesías que fue prometido en Génesis, que fue manifestado en los tiempos hace 2000 años y ahora reina en los cielos. Miramos y fijamos nuestros ojos a Él, nuestro Salvador, y decimos: recíbeme, Señor, soy tuyo. Eso siempre hay tiempo por esa gran obra. Y voy a pedir que seamos una iglesia, que seamos hombres y mujeres que comenzamos en un mundo alejado, en un 33 alejado de Dios, que empezamos a invocar el nombre de Jehová. Señor, gracias, Padre, por Génesis 4, lo que nos enseña y el desafío que presenta a nosotros de invocar a Dios en el medio de un mundo alejado. Y que paramos, Señor, en el medio de este lugar para decir: ya basta, no más rebelión, no más orgullo, no más haciendo las cosas a mi manera. Trae convicción, Señor, sobre nuestros corazones, convicción sobre la verdad, convicción en contra del pecado. Y danos, Señor, la valentía de hacer lo que tenemos que hacer, la valentía de corazón y la voluntad de hacer lo que tú deseas que hacemos. Yo pido eso, entrego eso en este momento, Señor, a tus pies, y a cada miembro de nuestra iglesia y cada persona que está viniendo a nuestra iglesia. Tú seas glorificado y honrado en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente y hasta pronto. Chao.